Hola hermanitos, muy buenas tardes, bienvenidos al Evangelio del día, en donde nos encontramos con el Evangelio según San Juan, en donde Jesús estaba en Jerusalén y en Jerusalén estaba la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Entonces el Evangelio nos cuenta que era invierno y Jesús pasaba por el templo eh, en un sitio que era el pórtico de Salomón, y entonces ahí lo enfrentan los judíos y le dicen: a ver, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú eres el Mesías, ¿no? Y entonces Jesús les responde: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Y entonces aquí podemos ver cómo el Evangelio nos sigue hablando de Jesús como el buen pastor, como este pastor que nos va a guiar hacia la patria celestial. Y además nos habla de este misterio de la Trinidad en donde Él y Dios Padre son uno, ¿sí? En este misterio de la Trinidad. Aquí todavía no revela al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está inmerso en esa unidad del Padre y del Hijo, ¿sí? Es el resultado del amor del Padre y del Hijo. Entonces, aquí Jesús les dice: mis ovejas escuchan mi voz. Y hay una clara diferencia entre escuchar y oír, ¿sí? Oír es nosotros tener un pensamiento en otro lado mientras estamos oyendo la voz de alguien, ¿sí? O estamos oyendo un sonido, pero no le estamos poniendo atención. En cambio, si nosotros escuchamos, es ponerle atención a lo que el otro nos está diciendo, a lo que la otra persona nos quiere decir, ¿sí? Y entonces entender el mensaje y nosotros poder ayudar a esa otra persona. Entonces Jesús dice: mis ovejas escuchan mi voz. Si nosotros queremos realmente ser ovejas de nuestro Señor, debemos de escuchar su voz. ¿Y cómo vamos a hacer para escuchar su voz? Nosotros a través de la misa, ¿no? Si vamos diario a misa o cada domingo, ahí tenemos que escuchar las lecturas y el Evangelio, pero no oírlas, no estar nosotros en nuestro mundo y estar pensando en qué voy a hacer, a dónde voy a ir, qué voy a comprar para la comida, a quién voy a visitar al rato. No, tenemos que pensar en lo que la Sagrada Escritura está diciendo en la primera lectura, en el Salmo, en la segunda lectura y en el Evangelio, ¿sí? Y si nosotros escuchamos atentamente varios puntos de estas lecturas, nos irán tocando el alma y nos irán diciendo a dónde hay que ir. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las lecturas de libros escritos por místicos, por doctores de la iglesia, por padres de la iglesia, en donde nosotros vamos a ir encontrando respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos diario, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que escuchar de una forma atenta, ¿sí? Y no deprisa, ¿sí? Tenemos que tener tranquilidad cuando se tratan de las cosas de Dios y cuando se trata de cualquier otro asunto que sea importante. Nosotros no podemos estar a prisa porque entonces no vamos a entender nada y todas las acciones que tomemos van a ser equivocadas, ¿sí? Todas las lecturas que nosotros hagamos en revelaciones místicas, en escritos de sacerdotes, en todo este tipo de literatura que es riquísima la Iglesia Católica en este tipo de situaciones, o incluso si nosotros escuchamos en línea la prédica de algún laico comprometido, de algún sacerdote, ahí Jesús nos estará hablando. Pero nosotros debemos de ser atentos para escuchar la voz de Jesús en esa prédica o en esas explicaciones que dan nuestros hermanos o bien en las lecturas que nosotros hagamos, ¿sí? Jesús va a encontrar la manera de hablar con nosotros. Eh, yo no sé si alguno de ustedes tendría alguna visión con nuestro Señor, al menos yo no, pero lo más común es que se comunique con nosotros a través de las lecturas o a través de, de las prédicas de los sacerdotes o de los hermanos comprometidos. Entonces, tenemos que ser muy atentos para escuchar la voz de Jesús y para seguir la voz de Jesús. A veces nos llegan emociones del Espíritu Santo, ¿no? Que nos dicen: hoy ofrece
eso que se te antoja mucho. Y nosotros decimos, ay, es mi mente, es mi imaginación, ¿no? Me lo imaginé. Y entonces ya no lo hago. Ya no estoy siguiendo la voz de Cristo o la voz de Dios, ¿sí? Entonces nosotros debemos de ser muy atentos también a esas mociones del Espíritu Santo que nos invitan a ofrecer algo a Dios, que nos invitan a dar un sacrificio, que nos dicen, no compres esto porque te va a ir mal, no hagas esto, ¿sí? O nos dicen, haz esto, dile esto a esta persona. Entonces tenemos que ser también muy atentos a eso para atender lo que el Espíritu Santo nos inspira y poder así servir a Dios con nuestra vida y además ser ovejas de su rebaño, ¿sí? Y no ser esas ovejas perdidas que andan por otros caminos, como lo veíamos ayer, o que se desvían del camino, ¿sí? Porque es muy doloroso para nuestro Señor perder a sus ovejas, ¿sí? Además, Él dice, me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Nosotros, Jesús va a luchar por esa oveja, ¿sí? Para que nadie se la arrebate. Pero nosotros también tenemos libertad. Dios nos ha dado la libertad y nos ha dado una libertad y una voluntad. Una voluntad que no siempre va de acuerdo a la voluntad del Padre. Y una libertad que Dios es muy respetuoso de esa libertad. Y si en esa libertad nosotros decidimos no seguir a Cristo y seguir a su enemigo, entonces Dios lo va a respetar porque somos libres, ¿sí? Pero no significa que no le duela. Y no significa que no va a luchar para que esa alma regrese al rebaño, ¿sí? Entonces, como le sucedió a María Magdalena, ¿sí? María Magdalena era una oveja perdida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo a ella le dedicó la parábola de la oveja perdida, que la va a buscar, de las 100 ovejas que tenía, va a buscar a esa una que estaba perdida, la encuentra y la regresa al rebaño, ¿sí? Entonces, eso puede hacer con nosotros nuestro Señor, pero nosotros tenemos que tener la disposición de regresar al rebaño con Él, ¿sí? ¿Y a través de quién vamos a regresar a ese rebaño? Pues a través de la Virgen María. María Magdalena, cuando escucha esta prédica, se siente muy abrumada y lo que hace el Espíritu Santo es enviarla con la Santísima Virgen María para que ella la conduzca a Jesús. Entonces, si eso hizo el Espíritu Santo con María Magdalena, con nosotros también va a ser lo mismo. Tenemos que acudir primero con la Santísima Virgen y ella nos conducirá a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escuchemos la voz de María, vayamos a la Santísima Virgen María y en María, con María, para María, ahí escucharemos la voz de Dios y ahí nos guiará a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Es muy importante la Virgen. Entonces, nosotros tenemos que ir caminando con la Virgen María porque ella nos va a llevar. Ella es el sendero más rápido y más seguro para ir a Jesús. Y de ahí para ir al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, nosotros debemos de estar muy atentos a todo lo que Dios nos muestra durante el día, a través de lecturas, a través de prédicas y a través de todo lo que nos rodea, ¿sí? Pero debemos escuchar, debemos estar atentos. Ahora, en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos menciona que en Antioquía es en donde por primera vez a los discípulos se les empieza a nombrar cristianos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles lo hemos venido leyendo como los apóstoles ya salen de Jerusalén y empiezan a predicar el Evangelio por todas las regiones cercanas, ¿sí? Y después se van a ir a regiones cada vez más lejos. Todo esto con el fin de poder llevar la palabra de Cristo, de poder anunciar la resurrección de nuestro Señor y de convertir a todas las personas, primero judíos y ya después empezaron a convertir a los paganos a la verdadera fe, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, hermanitos, los espero al rato con el programa sobre el milagro eucarístico de Bolsena y nos vemos hasta la próxima.